Donald Trump ya es el presidente de los Estados Unidos con polémicas, sin lugar a dudas, con respecto a las decisiones que ya estuvo tomando desde ayer, con decretos ya publicados y el más sensible en términos de la inmigración. ¿Qué sucede en la frontera con México, la frontera sur de los Estados Unidos y esta declaración de la emergencia fronteriza sur? Escuchamos al presidente de los Estados Unidos y lo analizamos. I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy, and I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Y el impacto ya en México, el estado más sensible, lógicamente, es Tijuana. Vamos a hablar con Daniel Lozano, es periodista, está en Tijuana, en México. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos, Daniel, que ya hay repercusiones del otro lado de la frontera. ¿Cómo impacta esta decisión de Donald Trump? Bueno, el impacto en todo México ha sido enorme, en la frontera más aún, ¿no? Sobre todo para los casi 300.000 migrantes que hay en México, ¿no? Que estaban esperando aplicar a la CBP One, ¿no? Que ha sido la aplicación puesta en marcha por la administración de Biden, que servía para pedir asilo, ¿no? En Estados Unidos, de la que a la que aplicaron más de 900.000 personas desde que se puso en marcha, ¿no? En 2023. Pues imagínate, gente que estaba acariciando el sueño americano a 2 o 3 horas de entrar en Estados Unidos y que se ha quedado con la puerta en las narices, ¿no? Al menos son 4.000 en Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, en la primera línea de frontera, los que han sufrido eso el primer día, pero ya te digo, hasta 300.000 el resto, ¿no? Que están distribuidos por el país. Uno dice mexicanos, lógicamente, por la cercanía limítrofe, ¿no? con el país, pero también vemos migrantes que viajan desde Colombia, desde Venezuela, pasan vicisitudes durante muchísimo tiempo y sueñan con esa idea del sueño americano. Sí, es que es una pequeña torre de Babel, ¿no? Hasta me encontré a un chico que venía de Benin, de África, ¿no? Intentando traducir las cosas con el traductor de Google, o yo que sé cuál era el que tenía ahí. A mí siempre me recuerda a Tijuana, Ciudad Juárez, es como si fuese el embudo de las tragedias americanas, ¿no? Por aquí pasa la dictadura venezolana, gente huyendo de la violencia en Ecuador, los malos momentos de México, bueno, en México más un rollo socioeconómico, ¿no? Pero Colombia, por ejemplo, bueno, Honduras, todos ellos te los encuentras ahí, ¿no? Y todos quieren el sueño americano, que bueno, es evidente que se ha multiplicado desde la pandemia, ¿no? ¿Qué expectativa hay por el lado del gobierno mexicano, no? Digo, si ha habido respuesta por el lado de Sheinbaum. Sí, en la mañanera esta del pueblo, que parece una misa, ¿no? Más que una conferencia de prensa de Claudia esta mañana, ha hecho alusión ya, ayer felicitó a Donald Trump de una forma formal, estuvo reunida con su gabinete, una especie de gabinete de crisis. Hoy ha adelantado que empiezan las pláticas, conversaciones muy pronto con el gobierno, con la administración de Donald Trump. Y en principio comedida, ¿no? Comedida, por supuesto, defendiendo la soberanía del país y todo eso, diciendo que el Golfo de México se seguirá llamando aquí Golfo de México, ¿no? Y muy a la expectativa de las deportaciones masivas, ¿no? Que muchas serían de mexicanos, porque hay millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Y entonces, ante esa avalancha, por ejemplo, aquí en Tijuana está también declarado estado de emergencia, porque se cree que por los puntos fronterizos tanto de San Isidro como del Chaparral puede llegar un aluvión de deportados. Bien. Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Abrazo grande, hasta la próxima. Y en este contexto sumamos a Fabricio Lorusso, es analista mexicano. Fabricio, buenas tardes. La pregunta replicada de Maxi hace instantes con respecto al impacto en México y cómo puede cambiar la relación diplomática de Estados Unidos-México en las próximas horas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ustedes, a toda la audiencia. Bueno,
El impacto en México ha sido primeramente desde hace 2-3 meses, bueno, desde que supimos, ¿no?, en noviembre de la victoria de Trump, y entonces prolongado, por un lado. En la frontera, claro, ya están alistando incluso estadios en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, para recibir tanto mexicanos, que serían la mayoría, y ellos van a seguir un camino particular para eventualmente poder regresar a sus tierras de origen, si es que es posible, porque algunos llevan 20 años en Estados Unidos y ya esa es su tierra de residencia y de origen, de alguna manera no sabrían a dónde regresar, pero también y sobre todo personas de Centroamérica, Sudamérica, Venezuela, África, que, como ya sucedió en el primer periodo de Trump y en otros momentos de la historia reciente, van, digamos así, atascando sobre todo las fronteras. Muchos están en la calle. Yo viajé recientemente a Tijuana y ya se ven permanentemente, ¿no?, como campamentos debajo de puentes, debajo de la valla, muro fronterizo también, que es muy impresionante. Entonces, bueno, una posible, probable ya emergencia incluso humanitaria en la frontera. Una crisis humanitaria, y es el título, ¿no? Porque estamos sí, hablando de cientos de miles que van a ser deportados, que decía Fabricio, de muchísimos países de Latinoamérica y del mundo, y que seguramente se queden en estos estados limítrofes con los Estados Unidos. Y por eso la contingencia y un plan que tiene que también accionar no solamente el gobierno federal, sino también cada uno de los gobiernos de los estados. Sí, Estados Unidos, Trump, pretenden que México se transforme en el llamado tercer país seguro sin firmar un acuerdo. Es decir, dicen que van a repatriar gente y además a los que soliciten asilo, que ya no lo pueden hacer con la aplicación electrónica, entonces es mucho más difícil, y ya pusieron en el decreto varios límites más y bloqueos más para esa solicitud de asilo, pero a ellos deberán de esperar en México, lo cual, digamos, está en los límites de la legalidad internacional. Y bueno, desde acá se dice que México no va a ser tercer país seguro, pero que por otro lado, por la crisis humanitaria que puede desatar, va a tener que recibir a las personas, incluso deportar. México ha sido ya es un país, de hecho, de inmigración, de ingresos, ya tiene casi 1 millón de personas en estatus indefinido, irregular en el país, y se supone que esto va a aumentar, y no hay presupuesto para, claro, repatriar a todos, ¿no?, o a todos los que sean rechazados en su demanda o petición de asilo en Estados Unidos, que son la gran mayoría de los solicitantes. Entonces, bueno, es otro factor, el presupuestal, y el hecho de que se esté militarizando esta frontera norte, pero también la sur, es decir, la que está entre Guatemala y México. Fabricio, respecto de lo que decía Donald Trump de que serán considerados terroristas las bandas narco, la propia Sheinbaum marcaba que Estados Unidos solo puede actuar en su territorio. Aquí lo que queda claro que no va a haber cooperación para trabajar en contra del narco. Bueno, esa declaración tarda días o semanas normalmente en poder ser implementada en Estados Unidos, pero claro, ha sido anunciado. Por un lado, aquí, claro, eso ha generado simpatías de algunos grupos políticos, pero sí antipatía y oposición de parte del grupo de gobierno, Morena, la presidenta, porque podría tener implicaciones graves para la soberanía del país, es decir, ataques con drones, incluso esto de sacar personas mexicanas, digamos, presuntamente, ¿no?, acusadas de narcotráfico, y llevársela a Estados Unidos de manera extrajudicial, etcétera. Por otro lado, eso podría servir incluso para combatir cierto lavado de dinero y grupos financieros, pero que están en Estados Unidos mismos, ¿no?, atacados como eventualmente grupos terroristas. Pero es polémico, todavía no sabemos cuáles grupos de los tantos grupos criminales serían terroristas, entonces cómo aplicarían esa medida. Pero claro, ha habido una oposición de parte del gobierno y de la presidenta en ese sentido. Bien, Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.